sé si tengan ahí. Pues bien, les agradecemos a todos los presentes eh, que puedan estar aquí el día de hoy en esta una magistral conferencia impartido por David Saucedo. Como todos sabrán, David Saucedo es un consultor y analista político. Es consultor de programas de gobierno y especialista en seguridad pública. Además de que él participa activamente en diversos medios de comunicación como Milenio, Radio Fórmula y algunos otros medios, tanto digitales como de televisión abierta e impresos. También es columnista. Él es experto en materias de temas de seguridad, y el día de hoy le pedimos a David que si nos podía compartir respecto al tema de las leyes que se aprobaron recientemente que tienen que ver con la hipervigilancia. Ya en días pasados tuvimos una conferencia con un experto en ciberseguridad y nos dijo de los riesgos que esto nos pueden generar a todos los ciudadanos el hecho de su aprobación desde el punto de vista técnico. Ahora nos gustaría, en los riesgos que él maneja de análisis de riesgo de seguridad, él, en su opinión, el tema de estas leyes que le llamamos ley espía o leyes de hipervigilancia, ¿qué afectación tenemos directamente a los ciudadanos, ¿no? Sin más preámbulo, pues le damos gracias a David. Adelante, David. Muchas gracias, Joan, por la invitación. Sigo todo el activismo que usted ha realizado, también la organización de la que ustedes forman parte, Uniendo Caminos. Me parece, reitero, muy relevante que haya este tipo de espacios de intercambio de ideas y de activismo ciudadano para poder contrapesar todo lo que va ocurriendo en el ámbito público y que viene por parte de iniciativas gubernamentales. Me gustó la dinámica con la que iniciamos. Me gustaría, en consecuencia, darles algunos conceptos, algo muy genérico, para poder entrar a una sesión más amplia de preguntas y respuestas y que sea interactivo, a efectos de que sea más atractivo y no los vaya yo a dormir con una serie de temas que ya yo he tocado en otros espacios, en otros momentos, y que con gusto le transmito los links. ¿Qué es lo que percibo en primer término? Con este paquete de iniciativas que se aprobaron y entiendo que hay otro paquete que está próximo también a presentarse y que va en este mismo sentido de incrementar las facultades del Estado mexicano para conocer acerca de todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. En primer término, esto es lo que aparece en papel. Y yo difiero un poco de quienes han mencionado que esto es prácticamente llegar a la época del Gran Hermano. Seguramente algunos de ustedes, quizá la mayoría, conocen un libro de George Orwell que se llama 1984, que además se llevó a la pantalla grande en cine, y desde entonces se ha utilizado esta figura de un estado policía, un estado que supervisa incluso las emociones de los ciudadanos, no sus conductas públicas, no lo que dicen o hacen, sino su propia senso percepción y las emociones que pueden experimentar. ¿Qué es lo que se comenta con respecto a este paquete de iniciativas? Que tenemos una intromisión indebida del Estado en aspectos de la vida privada de los ciudadanos, en el manejo financiero, situación personal, de salud, de pareja, situaciones laborales. En el papel, en efecto, si hubiera presupuestos, si hubiera los especialistas, las tecnologías, una voluntad autoritaria del Estado mexicano, estas iniciativas que se aprobaron sí son un sustento jurídico para proceder de esta manera. Yo tengo muchas dudas al respecto de esto, porque en primer término se aprobó un paquete como tal de iniciativas, pero no hay el presupuesto para llevarlas a la práctica. Esto requiere el establecimiento ya no de C5, sino de C7, sistemas de videovigilancia prácticamente en todas las zonas metropolitanas. Implica cambiar la tecnología de interconexión que tenemos. Implicaría también lanzar más satélites al espacio para poder tener la capacidad de poder hacer interconexiones y poder sostener todas las comunicaciones y la interacción en la nube que se requiere. Necesitaríamos a su vez un ejército de especialistas que estén, una inversión muy importante en tecnologías
para dotar al Estado mexicano de todas estas herramientas. Me parece que no existe nada de esto. Sí está en el papel, pero no hay el presupuesto ni los especialistas tampoco para desarrollar estas capacidades. El Estado mexicano siempre ha sido muy malo para poder realizar labores de espionaje, contraespionaje, de inteligencia contra inteligencia. Entonces, quienes diseñaron este paquete de iniciativas pensaron en el ideal para ellos. Normalmente los especialistas en seguridad tienen muy poco respeto por la libertad de expresión, por los derechos humanos, pero no hay un presupuesto como tal. Lo que es más, es muy conocida ya la diferencia que existe entre el ala militar que encabeza el general Trevilla y el ala civil de Omar García Harfuch. No tengo claro cuál de las dos áreas van a instrumentar estas iniciativas de ley. En el papel tendrían que ser las dos, pero de acuerdo con lo que se supo recientemente, el ala militar saqueó todos los computadores, servidores, discos duros, se llevó toda la información que tenía y que concentró en su momento para la Guardia Nacional y para la Secretaría de Seguridad Pública que ellos manejaban. Cuando entró Mar García Harfuch, se encontraron con un cascarón, un edificio sin los servidores, sin los discos duros, sin los archivos físicos de la información de inteligencia del Estado mexicano. Entonces tendría que empezar Harfuch de cero nuevamente para comenzar a reconstruir toda esta información. Ya han existido esfuerzos análogos, quizá algunos de ustedes estén familiarizados con la plataforma México que trataba de concentrar mucha información al respecto de lo que ocurre en el país. Recientemente se está anunciando el reemplazo de la credencial de lector por una tarjeta de datos biométricos. Pues resulta que esto ya existe, la propia credencial de lector ya la tiene. Quienes hemos hecho algún trámite en el SAT, sabemos perfectamente que hemos dejado datos biométricos en la Secretaría de Hacienda, pero yo al día de hoy no conozco eh, eh, que se haya hecho un uso indebido de los datos biométricos como se supone o como algunas voces han estado manifestando. Sí entiendo perfectamente la preocupación. Tendría que haber un metacontrol para un metapoder. En efecto, el paquete de iniciativas recientemente aprobado sí otorga facultades extraordinarias para que las autoridades puedan ser invasivas en el ámbito privado de los ciudadanos. Y hay un metapoder, pero no existe un metacontrol. Si mañana alguno de nosotros tuviera alguna inconformidad con respecto al uso que dan de nuestra información personal, financiera, de salud, no sabemos ante quién presentar una denuncia, con qué consecuencias, qué nivel de imparcialidad podría tener. ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo con los fallos? También en el papel se establecieron mecanismos de control, pero son mecanismos hasta el momento inexistentes. Esta para mí es quizá la principal crítica para quienes critican el paquete de iniciativas en materia de ciberseguridad, eh, que en México no existe el presupuesto para aplicar este paquete de iniciativas, tampoco tenemos el batallón de especialistas, no existen tendrían que hacerse compras extraordinarias para poder dotar de todo esto. Entiendo que gran parte de este paquete de iniciativas se hace con el objeto de combatir al crimen organizado. Y esto a petición de los norteamericanos. Los norteamericanos en su momento, de hecho, apoyaron con la creación de la Plataforma México. Entonces, sí creo que tenemos que dar la lucha para acotar la presencia del Estado mexicano en la vida cotidiana de los ciudadanos, pero yo considero que por lo que alcanzo a ver, no tenemos como tal un riesgo en este momento. Ya en el pasado, las agencias de seguridad del Estado mexicano, la Dirección Federal de Seguridad, el CISEN, el Centro Nacional de Inteligencia, aspiraron justamente a tener este nivel de control de los ciudadanos, pero ninguna dependencia lo consiguió. No se dio como tal este escenario apocalíptico que la oposición en México señala. No estoy de acuerdo con lo que se aprobó, pero tampoco percibo que haya un riesgo de la magnitud que se ha hecho, que se ha manifestado, que se ha hecho patente. Me parece que no vamos a tener como tal una intromisión del Estado mexicano en la vida de todos los ciudadanos, no porque no quieran, sino porque no tienen el presupuesto para hacerlo, no tienen los especialistas tampoco. Seguramente ustedes en su vida cotidiana se han encontrado con hackers. Yo tengo
la impresión de que los mayores especialistas en materia de seguridad no están trabajando en el gobierno, sino que trabajan en el sector privado. Son jóvenes genios que están en el sector de la sociedad civil y algunos incluso sí trabajan con el crimen organizado. Es decir, la profunda incompetencia del gobierno para poder manejar temas de ciberseguridad, para mí es una garantía de que va a ser muy complicado de que ellos puedan ser intrusivos y que puedan aplicar esta ley a rajatabla. Puedo equivocarme, pero en el pasado es lo que he percibido. El Estado mexicano no tiene las capacidades técnicas, presupuestales, el recurso humano para poder llevar a un caso extremo la aplicación de esta normativa. Hay en Puebla actualmente una discusión muy interesante sobre una ley en materia de seguridad en donde se manifiesta por parte de la oposición de que es una especie de ley censura y en efecto, gran parte de los capítulos de esta nueva ley que está tratando de aprobar en Puebla versa sobre la expresión en redes sociales, el famoso ciberacoso, y sobre todo los señalamientos que se pueden hacer desde cuentas anónimas de redes sociales hacia las acciones de gobierno. Estoy de acuerdo con quienes en Puebla se oponen justamente a esta ley, porque lo que vemos es un intento del gobierno en Puebla para afinar la crítica en redes sociales. Eh, para todos quienes nos dedicamos también a la comunicación social, sabemos que quizá se pueda controlar a la opinión pública mediante convenios publicitarios, pagando a los medios de comunicación para que se genere una línea editorial favorable. Pero lo que no se puede controlar son las redes sociales, porque en las redes sociales hay un sinfín de personas opinando, se generan tendencias, también hay agencias de publicidad que tratan de direccionar la opinión en las redes sociales. También hay, por supuesto, mecanismos para procurar que las redes sociales se dirijan hacia algún ámbito especial de la discusión pública. Y en este caso en particular, sí considero que se tiene que dar la pelea, tal y como lo manifiesta Ana María aquí en el chat. Creo que en efecto hay que evitar que esta ley avance, habría que frenarla, incluso interponer mecanismos de controversia constitucional, porque sí es una ley que censura, que evita la libre expresión en redes sociales. Por supuesto que hay que mejorar también las capacidades de la policía cibernética para que pueda perseguir los delitos que se cometen en redes, el reclutamiento de los carteles de la droga, la pornografía infantil y otros delitos que son sumamente graves, que están utilizando estas plataformas digitales para multiplicarse y para tener nuevas víctimas. Pero este caso en particular me parece que no sería extrapolable a nivel nacional. Eh, ¿Qué es lo que sigue, me parece a mí, en materia de ciberseguridad y que es una asignación y una tarea pendiente? Me parece que al momento de crear esta ley, no se convocó a los foros, a los especialistas que ya tienen tiempo trabajando temas de ciberseguridad en México. Conozco a varias empresas que son muy capaces, muy profesionales, que incluso se dedican a temas de alta especialización como el espionaje industrial, que no fueron tomados en cuenta. Creo que este paquete de iniciativas sí precisa de que se reformen a la brevedad y que se pueda hacer una convocatoria amplia a académicos, empresas, usuarios de las redes sociales que tienen mucho que aportar. Este paquete aprobado no fue inclusivo, se hizo nada más como con una élite de especialistas afines al gobierno y que no se abrió la discusión a la sociedad. En otros países, recuerdo los casos de Francia y de Inglaterra, me parece que sí hubo una convocatoria más amplia. Fueron convocatorias también que se impugnaron, deficientes, pero sí hubo un intento para sumar a la sociedad civil, a la academia, al sector privado, para que aportara elementos, para que hubiera mecanismos de control. En otros países, incluso los mecanismos de regulación de lo que ocurre en materia de seguridad no están en manos del gobierno, están en manos de agentes de la sociedad civil. En este nuevo esquema que tenemos de gobierno con la 4T, todo lo que suena a sociedad civil está proscrito. Ellos perciben que todo lo que pueda realizarse en beneficio de la sociedad necesariamente tiene que venir del gobierno y ese es un principio falso en el cual hemos estado incurriendo de manera regular.
Joan, como te comenté, lo que quiero hacer es dar algunos puntos a discusión. Ya veo que hay algunos temas aquí en el chat, veo por aquí también algunas manos levantadas. Si te parece, pudiéramos empezar a una sesión de conversación con nuestra audiencia y de esta manera ir avanzando en los temas que sean de su interés y no tanto en los temas que son de interés mío. Claro que sí, adelante. Bien, para empezar ya tenemos a Jesús y teníamos a Mariana pendientes de sus preguntas o comentarios. Ahorita levantó la mano Horacio. Si gustas, Horacio, adelante. Gracias, Joan. Muy buenas noches nuevamente. Buenas noches a todos. Continuando con lo que expresaba inicialmente en cuanto a las acciones que se está teniendo a cabo en el gobierno de los Estados Unidos, hay consecuencias para México. Me gustaría, en su opinión, conocer cuáles son las consecuencias para el gobierno y cuáles son las consecuencias para la población. Y en cuanto a la parte que señala ahorita y que comenta atinadamente de la cuestión de la seguridad, y yéndonos específicamente a lo de la ley esta aprobada en Puebla, de entrada, en lo personal considero que más allá del bien o del mal, pues es una ley que no se va a poder aplicar por una razón. No se puede desde lo local regular la esfera federal y toda la parte de las redes sociales prácticamente son producto de concesiones federales de las vías de telecomunicación, que es ámbito federal. Entonces no pueden estar reguladas por una ley local. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Jesús. Comparto la distinción que haces derivada de esta captura, juicio en contra de Ovidio Guzmán. Hay impactos para el gobierno mexicano y para la sociedad. La principal presión para el gobierno, aparentemente el actual gobierno de Estados Unidos, a diferencia de otros gobiernos que le antecedieron, sí va a utilizar la información de los grupos del narcotráfico para combatir a la narcopolítica en México. Antes, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, solían frenar a la DEA, al FBI, a la CIA, cada vez que tenían información a propósito de políticos vinculados con la actividad criminal. Había razones superiores diplomáticas, vínculos políticos, complicidades para ciertos temas. Y el actual gobierno de Donald Trump parece que no. Ya lanzó dos o tres dardos, retirarle las visas a la gobernadora de Baja California y a dos alcaldes fronterizos. Mencionar, dar a conocer que una casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo, un alto consejero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se dedica al blanqueo de capitales. Es decir, pareciera que el gobierno de los Estados Unidos sí busca confrontar al gobierno de México para sentar en el banquillo de los acusados a los políticos que han formado parte del anillo de protección para los cárteles en México. Me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum también lo sabe, lo mismo que Omar García Harfuch, y ellos lanzaron el operativo Enjambre, un operativo en el Estado de México que trajo consigo la captura de alcaldes y de algunos jefes policíacos. Pero para los norteamericanos, estos personajes son peces pequeños. Ellos lo que buscan son peces gordos. Y solo hay dos opciones. O el gobierno empieza a limpiar la casa y a procesar, enjuiciar, sentenciar a narcopolíticos, o los norteamericanos empezarán a presionar en este mismo sentido. Bien, gracias. Bu- Bueno, sigo yo. Este, David, aprovechando que estás aquí con nosotros, hay un tema que nos parece a la mayoría un poco alarmante respecto de estas 5 leyes que se aprobaron recientemente. Eh, yo como ciudadano y como abogado veo complejo el tema de crear un padrón electoral de los datos biométricos. Primero, como ciudadano, me parece sumamente alarmante que se tenga un padrón, porque justamente actualmente no tenemos un sistema de seguridad, nos lo explicó WLAN, que fue nuestro ponente del día de antier,
que es muy fácil que actualmente se pueda encontrar en diversos chats, ya ni siquiera en la deep web, que es, digamos, lo oculto del Internet, sino que a simple vista en foros como Reddit puedan encontrar un padrón electoral. Quizás no, dijo que hubo tres penetraciones al INE, que ellos sí tienen un sistema para resguardar los datos biométricos, datos personales, y que aún con que están más sofisticados que eh, algunas secretarías de Estado, incluyendo la Guardia Nacional y la Sedena, que fue también recientemente hackeada, puedan almacenar nuestros datos. Esto porque justamente el crimen organizado ha avanzado de tal manera que ya ha hackeado inclusive al gobierno de México. Recientemente esta semana supimos la noticia de que hackearon base de datos a través de un celular de un informante del FBI, y que a raíz de este hackeo, eh, hackearon la Ciudad de México, las cámaras de C4 de la Ciudad de México, y dieron con el paradero de estas personas que eran informantes o eran testigos protegidos del FBI, ¿no? Entonces, viendo esta penetración, esta tecnología que ya alcanzó niveles alarmantes por parte del crimen organizado, el hecho de que tengan un padrón y que no tengan un sistema de seguridad eficiente para que puedan proteger nuestros datos. Ahora, con la desincorporación o eh, bueno, sí, el cambio constitucional, la reforma constitucional en la que este eliminan el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que además de que era un instituto que proporcionaba información sobre las actuaciones del gobierno, también era una entidad que protegía los datos personales a través de la Ley de Protección de Datos Personales en uso de particulares y en uso de sujetos obligados. Esto es lo que más nos ha alarmado, y es la parte que muchos de los que están aquí presentes pretenden oponerse, al menos en lo mediático y jurídicamente. Eh, ¿qué nos pudieras comentar al respecto, David? Sí, se trata de un riesgo, Joan, como tú bien lo mencionas, el hecho de que se quiera generar una base de datos biométricos que entiendo además tendría información para de bancaria, domiciliaria, registros académicos. Es una base que tendría muchos datos adicionales a los biométricos. Sin duda es un riesgo, por supuesto que lo es, en virtud de que el gobierno fue hackeado, ustedes lo recordarán, por un grupo de activistas latinoamericanos llamado Guacamaya, y que liberó información sensible de inteligencia de la propia Sedena. Eh, Creo que esta batalla, me apena decirlo, creo que la vamos a perder. Percibo que no existe en México la suficiente oposición en la sociedad civil, en la academia, en el sector privado, para evitar la integración de este padrón. Entonces, es muy posible que ocurra lo mismo que sucedió en su momento con el padrón del INE, que los partidos políticos podían comprar el padrón del INE donde fuera, porque estaba disponible para consulta. Yo incluso en algún momento llegué a ver padrones de los estados del INE de venta en Tepito. Quienes estén fuera de la Ciudad de México, Tepito sigue siendo un barrio de la Ciudad de México de alta incidencia delictiva, en donde se podía comprar de todo. Entonces, después las propias empresas del sector privado tuvieron acceso a nuestras em, teléfonos celulares. Seguramente nosotros, muchos de nosotros, en alguna ocasión con molestia tuvimos que responder a alguna llamada de algún banco con el que nunca habíamos tenido contacto. La pregunta es, ¿cómo el banco conocía nuestro número y nuestro nombre para ofertarnos sus servicios? Entonces, con estos ejemplos, qué es lo que quiero explicar? Que desde hace tiempo el gobierno cuenta con nuestros datos ampliamente o de manera limitada. Y estos bancos de datos se han comercializado para distintos fines, no para fines positivos. Hace poco platiqué yo con colectivos de búsqueda de personas que ellos sí están de acuerdo con la integración de estos datos biométricos, colectivos que están buscando
los colectivos de búsqueda en México están conformados casi todos por las madres, esposas, parejas, hijas de las personas lamentablemente secuestradas y asesinadas por el narco. Pues estos colectivos están buscando a sus seres queridos y para ellos sí sería muy funcional tener los datos biométricos para poder rápidamente identificar a una persona lamentablemente asesinada que esté en un hospital, que esté recibiendo atención médica, que haya perdido la memoria, porque en automático podrían, nada más con su huella dactilar, identificar el nombre y geolocalización de la persona. Es decir, este es el uso de de los datos biométricos con un fin positivo. Pero en efecto, en el pasado, en la mayoría de las ocasiones y los ejemplos que les acabo de dar, nuestros datos fueron utilizados para que nos pudieran vender algo o para localizarnos frente a alguna deuda. Las famosas empresas que se dedican a la cobranza rápidamente identifican el cambio de un número celular. Entonces, ¿qué es lo que percibo? Que no existe lamentablemente en México todavía la fuerza de la sociedad civil para oponerse a este tipo de proyectos y de iniciativas. Vamos a estar lidiando en el futuro con este tipo de situaciones en donde nuestros datos sean utilizados a discrecionalidad por cualquier ente. Eh, en redes sociales, estoy cierto que a ustedes les ha sucedido. Cuando ustedes en Facebook, en TikTok, en X, eh, ven un video de fútbol o un video de musical, en automático el propio Facebook, el algoritmo, les empieza a mostrar contenidos similares. Ese es un esquema de invasión en nuestros gustos y preferencias. ¿Por qué? Porque buscan vendernos y buscan mantener nuestra permanencia en pantalla, incrementar nuestro tiempo frente a redes sociales para que eventualmente pudiéramos comprar algún producto o servicio. Entonces, lamentablemente, el uso discrecional de nuestra información, de nuestras bases de datos, eh, seguirá siendo utilizada muy a nuestro pesar, a menos de que pudiéramos articular un movimiento lo suficientemente robusto para evitar que el gobierno o las empresas del sector privado puedan utilizar las bases de datos en las que todos estamos registrados. Me Muchas parece, gracias, me muchas parece que gracias, David. Gartúa tenía había levantado la mano. Ay, buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Fíjate que yo tengo dos preguntas, a lo mejor está una fuera de lugar, pero yo quisiera entender de qué lado está Harfush. O sea, Harfush, ¿cuál es el rol de esta persona? Porque aparentemente la nota dice una cosa, pero yo no creo que la nota nos esté diciendo la verdad, ¿no? Y si está en el cuestión de seguridad, pues también nos da una, ¿cómo se llama? Una visión más clara, ¿no? De lo que realmente está pasando en México. Una con respecto a los cárteles y la otra con respecto a la seguridad en general, ¿no? Esa es una pregunta, porque no la alcanzo a comprender. O sea, yo veo una cosa en las noticias, pero algo que yo percibo es que no es la realidad, ¿no? Lo que nos está enseñando Harfush y, pues esta mujer tampoco. Y la otra es que con respecto al tema que acabas de decir de los recursos, que no hay dinero, yo creo que el problema, no sé, a mí lo que me preocupa es, no es que no haya dinero, es que México ya no nos pertenece. Tenemos una deuda externa multimillo, archirrequete contrabillonaria. Entonces, el uso de estas bases de datos, de esta cuestión de seguridad, de datos biométricos, de la ley Mordaza, etcétera, Foro de Sao Paulo, todo lo que ya conocemos, realmente no va a quedar en manos de este gobierno 4T. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con estos? No hay recursos, pero si tuviera recursos se aplicaría y necesitaríamos un C7, llegó la pandemia y empezaron a surgir las antenas 5G. O sea, ¿tú qué opinas de esta clase de visión, no? Bueno, Omar García Harfuch, gracias, gracias Mariana. Omar García Harfuch tiene varias cachuchas. Exacto. En primerísimo lugar, él es desde ahorita precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y quizá a la presidencia de la República. Por obvias razones, él está al pendiente de su imagen
al pendiente de sus intervenciones en medios de comunicación. Tiene un alto nivel de exposición en medios electrónicos, en redes sociales. E incluso aparece en revistas del corazón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Mar García Harfuch tiene un proyecto político, político electoral. Y gran parte de las decisiones que toma de manera cotidiana es para preservar esa imagen. En segundo lugar, él tiene un nexo privilegiado con los norteamericanos. Entonces, él, en la disputa interna que tiene con el gabinete de seguridad, con los militares, una parte, un actor que lo hace fuerte es la embajada americana. Entonces, Harfuch trata de estar en sintonía y seguir las directrices que le marca Washington, porque pues, son un pilar importante en esta disputa que tiene con el general Trevilla, secretario de la Defensa. Por eso también vemos que gran parte de las determinaciones que se toman en materia de seguridad son para acatar las directrices de Washington, porque para él Washington es un pilar importante en su proyecto en materia de seguridad. En tercer término, tiene una lealtad eh, hacia la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Ella lo propuso para que fuera jefe de gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador postuló a Clara Brugada. Al final conocemos lo que sucedió, pero en el repechaje, pues Harfuch queda como secretario de Seguridad Pública. ¿Qué tan real sea su esquema de combate a los cárteles de la droga? Me parece que sí lo es. Él sufrió un atentado directamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Me parece que él en la Ciudad de México tuvo una actitud de brazos caídos hacia el cártel de Sinaloa y una actitud de combate al cártel Jalisco, lo que redundó en este ataque en donde casi pierde la vida en un barrio residencial. Me parece que sí tiene una vocación real de combate a los cárteles, que eso no significa que nos esté diciendo todo lo que hace para combatir a los cárteles. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que su senso percepción y otra cosa es lo que está realizando, porque lo va dosificando. Están generando, por ejemplo, métricas falsas para tratar de afirmar de que hay una reducción de homicidios, no hay tal. Generan propaganda. Es difícil pedirle a un gobierno que no genere propaganda, que no genere mercadotecnia política. Eh, Entiendo perfectamente los motivos por los cuales lo hacen, no comparto esta perspectiva, pero entiendo la razón por la cual se conduce de esta manera y coincido con tu apreciación. En ocasiones hay que leer entre líneas lo que se dice en la conferencia mañanera y sobre todo en temas de seguridad. Muchas gracias. Creo que también está Angie. Buenas noches. Mire, yo quisiera comentar referente a lo que dijo de personas desaparecidas. Yo desafortunadamente tengo desaparecida a mi mamá y no creo que el gobierno lo haga realmente por eso, porque este camino ha sido tortuoso y ha sido, o sea, nos ponen muchas trabas, el gobierno pone muchas trabas. Pueden hacer su trabajo eficientemente y no lo hacen. Hay mucha negligencia, hay omisiones, hay anomalías. O sea, realmente si ellos quisieran, pudieran encontrar a la gente, pero no les interesa. Ellos lo que quieren es el control total y absoluto. Y bueno, finalmente, qué bueno que no tenga esa, pues esa infraestructura, ¿no? Que está diciendo para llevar a cabo todo esto. Y también quisiera comentar, he escuchado que, por ejemplo, el Internet viene de marítimo, que está en el mar, que de ahí se proviene todo el Internet y no del espacio como nos han dicho. Es todo, gracias. Gracias, Angie. Estoy muy cerca del dolor de las personas que, como tú, han perdido a un ser querido y, en efecto, comparto tu apreciación. El Estado, el gobierno en su conjunto, me refiero a los tres niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, tiene un desempeño deficiente, eh, cómplice en algunos casos, para no investigar los casos de personas desaparecidas. Creo que la tecnología de la que estamos hablando, bien utilizada, serviría para devolver la paz a las familias que lamentablemente han perdido un ser querido, para recuperar en vida a algún ser querido que por alguna circunstancia no se encuentra en sus respectivos hogares. Creo que esta sí sería una excepción
que pudiera adoptarse para la integración de estas bases de datos. La localización de un ser querido es algo primordial, es algo importante. Es un drama que viven muchas familias en México. De acuerdo con la última estadística más confiable, había más de 100,000 personas desaparecidas en México. Es un mundo de gente. Y que hay personas que están en la zozobra sin saber qué pasó con sus familiares. Entonces, creo que en este caso en particular, sí tendría que generarse situaciones de excepción para que los biométricos puedan ser utilizados para la rápida localización de las personas que se encuentran ausentes de sus hogares. Eh, en algunos países que vivieron este drama, Argentina, Chile, Guatemala, sí se han generado legislaciones para, por ejemplo, tener un centro de identificación forense independientes del Estado. Es decir, permitir la presencia de la sociedad civil en la tarea titánica de encontrar a las personas desaparecidas. Ojalá rápidamente el gobierno pueda asumir este compromiso. Lo veo complicado porque hasta el momento no es, coincido contigo, Angie, no es un tema que sea prioridad para los gobiernos de la 4T. Gracias. Parece que está Agustín Espinosa. Buenas noches, mira, te hablo aquí de Guadalajara. Yo soy del DF, pero ya tengo muchos años viviendo aquí. Tengo dos cosas. Una, lo que mencionabas de Omar, acaba de tener creo que un desliz medio complicado con el presidente de El Salvador por cuestión de la avioneta, esta famosa, y Ujú. aparentemente quedó muy mal parado porque creo que no ha habido ya una contestación de México a lo que dijo Bukele, por un lado. Y por otro lado, aquí en Jalisco, el aumento del crimen de las personas desaparecidas, acaban de encontrar otra fosa, creo que grandísima, en un lugar de Zapopan hace un par de días, donde encontraron cerca de 200, 300 bolsas de cuerpos y como que no pasa nada. Aquí lo que me preocupa es que, como tú dices, la sociedad como que sigue viviendo en Disneylandia, en una zona de confort, porque mientras no me pase a mí, lo demás no me preocupa, pero Guadalajara se ha convertido, Jalisco se ha convertido en un estado bastante violento y parece que no pasa nada. Eso es todo, David, gracias. Gracias, Agustín. El año pasado tuve la oportunidad de visitar la zona metropolitana de Guadalajara y comparto plenamente tu opinión. Incluso en las zonas de alta plusvalía, las zonas de centros comerciales, al platicar con las personas, con los comerciantes, pues me referían que incluso en las zonas VIP de Guadalajara, pues ya empieza a haber eventos de alto impacto. ¿Qué es lo que pasa en Guadalajara? Lo digo con todo respeto y con mucho dolor, pues es la capital del cártel Jalisco Nueva Generación, la zona metropolitana. Y en la zona metropolitana hay una disputa entre el cártel Jalisco y una escisión de dicho cártel, el cártel Nueva Plaza. Se están disputando el control de la venta de drogas a menudeo. Y las autoridades, desde hace tiempo de MC, han sido cómplices, han sido aliadas de esta mafia criminal. Así como el cártel de Sinaloa tiene como capital Culiacán, el cártel Jalisco Nueva Generación tiene como capital la ciudad de Guadalajara. Y para mala fortuna de todos, lamentablemente esta situación eh, provoca que ambas ciudades tengan una alta violencia homicida y estén devoradas por conflictos entre los grupos de narcotráfico que se disputan el control del corazón de estos dos narcoimperios. Me parece que tendría que haber una acción contundente por parte del gobierno de México, el gobierno federal. Ya vimos que en Culiacán no pueden, veo muy complicado que puedan entrar a la zona metropolitana de Guadalajara, en donde los distintos bandos del cártel Jalisco se han apoderado de dicha ciudad. Eh, es algo muy triste que ciudades pujantes, ciudades bellas, con gente buena, como Culiacán y Guadalajara, estén pasando por esta circunstancia. Y quisiera ser optimista, pero no veo en el ambiente ningún líder político, ningún proyecto, plan, iniciativa que pueda pacificar Culiacán o que pueda pues, pacificar Guadalajara, lamentablemente. Gracias, David. Está Isaí. Buenas noches, David. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Gracias. Este, hace unos minutos atrás usted mencionó
que la sociedad no tiene ni la fuerza ni la organización, no la ha mostrado para hacer frente en bloque ante las políticas que el gobierno ha estado implementando. Ah, ¿Nos podría compartir, por favor, no sé, desde su punto de vista, al menos tres directrices que nos servirían para, como sociedad, organizarnos y armar algo? Gracias. Gracias, Isaí. Mira, en primer término, yo creo que lo que tendríamos que hacer es castigar a las autoridades políticas que no cumplan con sus agendas y proyectos de campaña. El primer deber cívico que tenemos que tener es castigar con el voto para que no tengan continuidad las autoridades. Pero el nivel de abstención en México es muy alto. Es en las elecciones constitucionales de 50, para presidente de la República de 50%. Y cuando son elecciones intermedias cae todavía más la participación ciudadana. Entonces, en primer término, tendríamos que castigar impidiendo la continuidad de los grupos políticos, de los partidos y de los candidatos, de los funcionarios que no caminan en ese sentido. En segundo lugar, creo que las redes sociales nos ofrecen un espacio inmejorable para el ciberactivismo, el buen ciberactivismo. Entiendo perfectamente las complicaciones que tenemos para manifestarnos en las calles, para redactar un oficio, para presionar a las autoridades de manera presencial. Pero actualmente los políticos de hoy en día le tienen un pavor a las redes sociales. Un pavor que incluso los lleva a tratar de regular y censurar las redes sociales. Yo sí creo en el ciberactivismo. Esto que estamos haciendo es ciberactivismo, de hecho. Estamos todos dispersos. Yo ahorita me encuentro en la ciudad de León, Guanajuato, otros en Mérida, en Ciudad de México, en Guadalajara. Esto es ciberactivismo. Es decir, utilizar estos canales, estas tecnologías para expresar un punto de vista y para dar un like, un comentario, compartir, sí tiene el impacto. Yo trabajo con muchos grupos, con muchos políticos y sé que están al pendiente de lo que se dice de ellos en redes sociales y van modificando sus pautas de conducta en función de las tendencias que se generan. Creo yo que el ciberactivismo es económico. eh, Entiendo perfectamente que no todos tenemos un celular, una computadora o una conexión a internet, pero amplios segmentos de la población sí tienen acceso a estas herramientas y sería el ciberactivismo en redes sociales una manera de confrontar y enfrentar a las autoridades que no cumplan con sus objetivos. Y en tercer término, quizá pueda ser tachado de vendepatrias, pero el gobierno de México sí reacciona cuando la protesta se hace en foros internacionales, cuando podemos llevar alguna inconformidad ante agencias internacionales, sí hay una reacción del gobierno de México. Lamentablemente tenemos un esquema de control corporativo aquí en el país, con pocas dependencias e instituciones ante las cuales avanzar una impugnación. Pero cuando llevamos nuestra queja ante foros internacionales, por supuesto que hay una reacción del Estado mexicano. Quizá no sea la reacción que buscamos, pero sea una reacción frente a alguna problemática. En este caso, por ejemplo, eh, podríamos llevar gran parte de estas inquietudes que tenemos en materia de seguridad ante los organismos internacionales en los que México es parte y de esta manera exhibir al gobierno, me refiero al gobierno, no al gobierno de Morena, a los gobiernos en plural, de todos los partidos, cuando están infringiendo están violando los derechos humanos, cuando están cometiendo alguna infracción y de esta manera generar una repercusión internacional ante los atropellos que suframos como ciudadanos. Gracias. Adelante, Agustín. Una pregunta nada más, ahorita me ocurrió esto de los organismos internacionales. ¿Es cierto que México ahorita no puede votar en la ONU por la simple y sencilla razón de que no ha pagado sus cuotas y por eso México está suspendido y no puede maniobrar ahí en la ONU? No, bueno, México forma parte de la Asamblea General, pero en la ONU el máximo cuerpo de dirección es el Consejo de Seguridad. Em, México no se ha postulado recientemente para formar parte del Consejo de Bueno, Seguridad. Se hace mediante una votación de países. Hay lugares no permanentes que podría ocupar. Eh,
No tengo conocimiento de que la actual Cancillería haya buscado formar parte del Consejo de Seguridad. En mi opinión, sí tiene que hacerlo. Ya en el pasado México ha formado parte del Consejo de Seguridad, si no me equivoco, en el sexenio de José López Portillo, y después con Vicente Fox, cuando el canciller fue Jorge Castañeda padre y después Jorge Castañeda hijo. Me parece que fue una experiencia correcta que habría que repetir. Sí forma parte de la Asamblea, Asamblea General, pero no así del Consejo de Seguridad. Y con respecto al voto, sí, sí puede votar, nada más que sí tiene el no pagar cuotas, pues evidentemente tiene ciertas penalizaciones, pero no en el sentido de no poder votar. Enterado, gracias. David, pregunta de los 10 millones. Digamos, es la pregunta más importante que yo al menos te voy a hacer. Eh, como comentaste al inicio, bueno, nosotros nos dedicamos a realizar cierto tipo de activismo mediático, es decir, muchos de los de aquí son organizadores, propagandistas y coordinadores de marchas, protestas, eh, todo tipo de acciones que hay en la calle. Y aquí hay grupos hermanos de otras organizaciones que están aquí con nosotros y siempre nos apoyamos. A su vez, nosotros hemos escalado, hemos iniciado o fuimos pioneros junto con otros activistas que por su cuenta empezaron a realizar activismo jurídico, es decir, oposición tanto en las calles como en los juzgados respecto a este tipo de cuestiones. Ya hace más o menos 2, 3 años se planteó realizar un padrón nacional de telefonía móvil, en la que justamente fue como la pionera de esta nueva ley de los datos biométricos en el CUR, en la cual, pues bueno, con una ardua lucha y mucha coordinación, mucho trabajo de todos y cada uno de los que aquí estamos presentes, se logró, y también en su momento los partidos de oposición, cuando trabajan más eficientemente, presentaban acciones de inconstitucionalidad, y esto logró que pues se parara o se declarara inconstitucional esta ley, justamente por el tema de la violación a la privacidad, que también es un derecho constitucional, y este mismo camino lo emprendimos en diferentes temas, ¿no? La incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, los libros de texto gratuito, la Ley de Nacional Ciencia y Tecnología, en fin, muchos de esta naturaleza. Ahorita, más allá de las personas que ahorita nos están acompañando, muchos vamos a emprender estas acciones eh, colectivas para poder oponernos en juzgados al respecto. La mayoría de la gente pues está desanimada porque dice, no, pues es que ya no tenemos jueces imparciales. Sin embargo, yo he sido muy crítico en este sentido, en el que les hemos comentado que si bien es cierto que todo el proceso del Poder Judicial fue una catástrofe, fue mal planificada, mal ejecutada y tenemos malos resultados, ¿no? Y muchas cosas que no están previstas en la ley, que finalmente fueron omisas por parte de las autoridades responsables para la selección de estos candidatos. Sin embargo, el otro 50% que no fue votado, que será votado hasta el 2027, siguen en funciones. Y justamente esa estrategia es la que pretendemos establecer. Obviamente, cuando un ciudadano va a dejar un amparo, no puede elegir con qué juzgador o juzgadora resida su amparo, pero sí por estadística y por proporcionalidad. Esto nos va a permitir que habrá jueces que actualmente estén y que ya estén por terminar su encargo, y habrá que a lo mejor no tomarán ni siquiera este asunto, pero habrá otros que sí, porque su función terminaría hasta el 2027. ¿Tú ves viable estas acciones adicionales a las cibernéticas o las mediáticas que pudiéramos realizar en este sentido? Sí, por supuesto. De hecho, coincido con todos los puntos que acabas de mencionar y solo te complemento un poco más. En efecto, en la elección judicial
provocó que se llenaran espacios vacantes y de algunos relevos que estaban próximos a realizarse. Pero hay un grupo importante de jueces y magistrados que siguen en sus funciones y que son ideológicamente o neutros o que no, al menos no forman parte del bloque gobernante. Entonces, coincido con tu apreciación, tenemos una mixtura. Tenemos jueces y magistrados que sí van a ser algunos muy afines a la 4T y otros que van a tener, desde mi perspectiva, una conducción independiente, que no quiere decir competente, sí independiente, pero no necesariamente competente. En primer término, tenemos ese resquicio, esa ventana de oportunidad. En segundo término, me remito a un artículo que escribió Viridiana Ríos. Ella hizo un análisis de los jueces y magistrados que fueron electos en este ejercicio que intentó la 4T de elegir por voto popular a los integrantes del Poder Judicial, en donde descubrió que no todos los perfiles de la 4T llegaron y en donde había perfiles absolutamente independientes que lograron ser electos como jueces o magistrados. También tenemos ahí un área de oportunidad, es decir, integrantes del Poder Judicial que no van a ser jueces por consigna, como se presume, como se supuso. Y en tercer término, tengo la sospecha de que a la 4T no le va a interesar el control de todo el Poder Judicial todo el tiempo durante todos los casos. Me parece que van a estar enfocados únicamente a evitar los problemas que tuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador para avanzar en su paquete de iniciativas y de reformas. eh, Sobre todo en tres aspectos. La 4T se enfrentó con amparos que el poder económico, los empresarios, interponían para evitar que se desarrollara algún programa, expropiación, proyecto de infraestructura. Creo que ahí sí va a intervenir el gobierno federal para designar a aquellos jueces que puedan emitir fallos y sentencias en su favor. Un caso muy claro, Salinas Pliego, que Salinas Pliego sí se ha aprovechado, junto con su equipo jurídico muy capaz, de todas las fisuras, deficiencias que tiene el Poder Judicial. Uno podrá estar a favor o en contra del caso en concreto, pero lo cierto es que él sí ha aprovechado todas las ventajas que puede ofrecer el Poder Judicial para alguien con dinero, como lo es él. Entonces, creo que ahí sí la 4T va a intervenir. También intervendrá en aquellos casos en los que los jueces y magistrados utilizaban el criterio de los derechos humanos para frenar alguna acción de la autoridad. En esos casos me parece que también va a intervenir definitivamente. Y también en aquellos casos en donde esté en juego algún proyecto económico de alto monto. Ahí sí no tengo ninguna duda de que la 4T va a operar para que los casos caigan en jueces y magistrados afines, que además emitan fallos con celeridad y que sean en el sentido de lo que busca la 4T. Pero tengo la sospecha de que quizá en el activismo judicial del que tú eres experto, detecto varios temas que quizá no lleguen a ser del interés de la Secretaría de Gobernación o de la dirigencia nacional de Morena o de Palacio Nacional. Tienen tantos temas y hay ciertos espacios en donde creo que se puede realizar un activismo judicial como el que tú has desarrollado de manera muy brillante y en el que ya eres un experto. Entonces, en perfecto español, yo creo, Joan, que sí les puedes seguir metiendo gol. Sí, muchas gracias, David. De hecho, justamente ya no sé si haya más preguntas, comentarios y algún mensaje de cierre, David, que nos pudieras regalar Por para aquí todos. Lucía, por Ah, aquí pero está Lucía Lucía Escalante Escalante, quería perdóname. Lucía comentar algo, nada más que Escalante, creo que no pudo activar el... Ay, Lucía, No, sí, no, no pude activar el timbre. Eh, Estaba escuchando sobre la narcopolítica, por ejemplo. Se ha dicho mucho que parte de por lo que no se puede combatir también es porque están involucrados en el patrocinio, definitivamente, pues de sus campañas. sí, Entonces claro. ahí están comprometidos, muy comprometidos, y también por eso pues no actúan con esa rapidez y esa fuerza que debieran de tener.
creo que esa partecita ahí como ciudadanos nosotros estamos muy limitados. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando dicen debemos salir a votar, debemos hacer, sí, pero por donde quiera están haciendo las campañas de alguna manera, meterla hasta por la sopa para que las personas que no tienen la capacidad de discernir correctamente, pues voten por quien no debe votar. No sé, ¿qué, qué, Gracias, qué al gracias, Luis. respecto? Sí, yo coincido contigo. Creo que México enfrenta dos desafíos muy importantes. Uno, para mí el más importante, el que tú mencionas, la narcopolítica, es decir, la penetración del crimen organizado en los procesos electorales. Y ya en México llegamos a ciertos niveles de cinismo con integrantes de la élite gobernante, tomándose fotos con integrantes de los cárteles, sentándose a negociar con ellos, incluso respaldando a muchos de ellos. En el pasado, en la elección judicial, justamente por distintas voces que alertaron de manera muy puntual. Había incluso abogados de narcotraficantes postulándose y creo que algunos de ellos sí llegaron a cargos. Creo que este es un reto muy importante en la narcopolítica. El otro reto también relevante es el narcoterrorismo, los ataques del crimen organizado hacia la población civil. Entonces, son desafíos para los cuales no hay todavía una estrategia global. Lo que tenemos son presiones de los norteamericanos para con ciertos líderes políticos. Tenemos también presiones de los organismos de derechos humanos, las ONGs defensoras de la libertad de expresión que combaten todos estos actos de narcoterrorismo, pero definitivamente no hay una estrategia nacional de combate a estos dos fenómenos y quizá sea algo que sea los principales desafíos para México en los próximos años. Sí, así es, pero aún así yo hace poco leí que, por ejemplo, en Italia pasaron por este problema y Mm. se legislaron leyes para Mm. que los gobernantes o los aspirantes a algún puesto político no fueran patrocinados por los narcos, ¿verdad? Para que de esta manera pudiera bajar esta situación. Pero aquí el problema es que la mayoría que tenemos en el Senado, eh, pues son personas del mismo gobierno, entonces nosotros estamos muy maniatados los ciudadanos. Es la ley de silla vacía, ya está en varios países. Ujú. ¿En qué consiste? En algunos países, como Colombia, por ejemplo, que ya también está instrumentando esto desde hace tiempo, cuando se detecta a algún funcionario con vínculos criminales, no solo pierde el cargo y es sometido a juicio, sino que el partido que lo postuló ya no puede postular durante cierto tiempo a ningún candidato para ese cargo. Se inhibe de este modo que los partidos políticos postulen narcocandidatos. Si postulan a alguien con vínculos criminales, va a perder el cargo y ellos ya no van a poder postular candidatos a esa posición. Los partidos políticos, su razón de ser, una de ellas, no la única, no la más importante, pero una de ellas es postular candidatos. Si no pueden postular candidatos, pues en automático dejan de ser partidos. Entonces, esto afecta directamente la viabilidad de los partidos políticos. Veo aquí en el chat muchas inquietudes y comentarios. La verdad es que me alienta mucho poder tener esta interacción. Me tengo que disculpar con ustedes. Tengo una entrevista ahorita con un medio de comunicación. Yo colaboro normalmente con CNN, con Telemundo, con Univisión, con varias cadenas. El día de hoy se declaró culpable un personaje llamado Ovidio Guzmán. Y les ofrezco lo siguiente, Joan. No sé si te parezca bien que, de acuerdo con los tiempos que ustedes tengan, si quieres más adelante programamos otra sesión de charla y aquí les dejo mi número telefónico para quien quiera mandarme algún mensaje. Me tardo un poquito en contestar, pero contesto todos los mensajes el mismo día para que si alguien tiene alguna inquietud en directo, la podamos platicar vía WhatsApp. Este, eh, Alguien comentaba aquí lo de un grupo de chat. Entiendo que ya tienen un grupo ya de chat. Pues sería más fácil que si no les incomoda mi presencia, me puedan agregar en lugar de crear un nuevo grupo, más bien de los grupos que ustedes ya tengan, pues ahí pudiéramos seguir conversando. De todos modos, aquí les estoy mandando mi número telefónico, está en el chat, para que si alguien tiene alguna inquietud, con gusto aquí podemos darle respuesta. Sí, muchas Muy, gracias.
Muchas gracias, David. Muchas Sí, gracias claro, por su te apoyo. agradecemos de antemano el tiempo y el espacio. La próxima semana estaremos igual invitando a la gente, pero ya para poder establecer acciones concretas respecto a esto, porque si bien muchos juzgados ya entran en vacaciones a Ah, partir sí. del viernes de la próxima semana, de hoy en 8, no obstante, juzgados de amparo y penales no cierran, esos son 365 días del año, y tampoco el gobierno descansa. Entonces es muy probable que la próxima semana veamos ya las publicaciones de las minutas que ya fueron aprobadas en el Congreso de la Unión. Todas estas leyes, estas 5 leyes que tienen que ver con ley de telecomunicaciones, de desaparición forzada, a la ley de la CURP, tema las facultades de geolocalización, que se le otorgan a la Guardia Nacional como actos de investigación sin una orden judicial, y la creación de la comisión o el Consejo Nacional de Vigilancia. Todas estas leyes están entrelazadas como tal, y bien, nosotros como Uniendo Caminos vamos a hacer igualmente oposición durante este proceso. Solamente nos otorga la ley 30 días hábiles para podernos oponer a estas leyes. De lo contrario estaríamos aceptándolas implícitamente o tácitamente, y esto pues es más difícil revertirlo ya una vez que hayamos aceptado estas leyes en la ciudadanía, ¿no? Con todo gusto, si quieres platicamos en lo corto, claro que sí, nos encantaría tenerte en los grupos. Son diversos grupos, ya platicaremos en cuál te agradaría estar con nosotros. Y obviamente, gracias por el espacio para una próxima plática un poco más detallada en este sentido, y con todo gusto la armamos y la difundimos para los demás compañeros que el día de hoy no pudieron estar presentes, pero que esta plática se va a difundir, David. Agradecemos mucho el tiempo y el espacio, y Creo que adelante, Ricardo quiere comentar algo. Ricardo. Ricardo. Ajá. Sí, buenas noches a todos. Nada más complementar lo que nos dice Joan. Todas estas grabaciones están en nuestro canal de YouTube. Se llama así, Uniendo Caminos México. Me están preguntando por acá en el WhatsApp qué pasó con la del miércoles. Ya está en nuestro canal y esta el día de mañana la vamos a subir. Para que la gente que no pudo venir, pero finalmente nos empieza a preguntar qué se acordó, quiero hacer algo, etcétera. Y ahí es mi segundo comentario. Así como nos decía David ahorita, pues y lo dice Joan muy frecuentemente, pues cuando no se pueden hacer acciones legales, las acciones mediáticas son muy importantes, pero para poder hacer ese tipo de actividades, sí necesitamos ser un buen grupo y sí sería ideal que tuviéramos representantes en cada estado. Si la gente estuvo emocionada y participando en este chat, pues la invitación de Uniendo Caminos es a reencontrarnos, reorganizarnos por estado y ver cuáles son los problemas o la manera en la que podemos pues hacer este tipo de grupos de trabajo, de acciones, pues más que la cantidad de grupos en los que estamos, en donde desde los buenos días hasta las recetas de los brownies de chocolate, necesitamos hacer grupos en donde la gente quiera participar y quiera trabajar responsablemente. Es mi comentario. Aquí estamos para servirles, como pues decimos desde un momento, desde un principio, estamos para trabajar juntos y queremos trabajar en acciones, no estar echando teoría. Entonces, la invitación es para todos. Gracias, David, a nombre de Uniendo Caminos. Gracias, Ricardo. Gracias, Joan. Me despido, les agradezco mucho por la invitación y seguimos en comunicación. Muchas Muchas gracias. gracias, David. Gracias. Gracias. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Gracias.